Vamos a comenzar a ver. Bueno, aquí les doy la bienvenida. Muchas gracias, hermanas, hermanos, por estar con nosotros nuevamente en Viernes de Mañanas de Salud. El día de hoy es viernes 8 del mes de mayo 2026, pero en los tiempos del Eterno es el día sexto, es decir, el día viernes, y es el día de preparación para nosotros, y es el día 21 del mes segundo, que en hebreo es Sib, y en babilónico es Iyar. Voy a dar lectura a esto, a a, a esto que está en Mateo, segundo de Mateo 2:20 al 21. Dice, mas en una cosa grande, no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor, y aparejado para toda buena obra. Esto es un poco acorde al tema de hoy, así que vamos a continuar con una oración. Les invito, hermanas y hermanos, si pueden acompañarme en oración de rodillas y si no, inclinar su rostro. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te agradecemos, Señor, en esta mañana que nos vuelvas a dar ese hálito de vida. Gracias, Padre, también por los dones que nos has dado. Te pedimos, Señor, perdone nuestros pecados y nos ayudes a limpiar este vaso para que sea honra para tu nombre y el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Te pedimos, Señor, también la presencia de tu Espíritu Santo para que nos acompañe en esta reunión que tenemos de salud en manos de nuestro hermano Nahum Mesa. Te pedimos, Señor, seas tú con él y para que también estés con cada una de mis hermanas y hermanos aquí presentes. Te pedimos y te rogamos esto sin mérito alguno, sino por los méritos de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. A Él sea todo el honor y la gloria por la eternidad. Muy bien, hermanos. Bueno, pues esa es la presentación. Ya la hayan visto. Él es nuestro hermanito Nahum Mesa, él es de México y nos tiene el tema de la importancia de la integridad en la salud. El día de hoy vamos a tener, como siempre, un tiempo para preguntas y respuestas al final de la presentación. Mientras tanto, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, lo pueden hacer al final, perdón, durante la presentación y vamos a dar lectura al final. Bueno, sin más, los dejo con nuestro hermanito Nahum Mesa. Adelante, hermano, es tu tiempo. Buenos días, hermanitos. Me gustaría comenzar con una palabra de oración para Ad- poder, pasar Adelante. al punto. Vamos a orar. Amoroso Dios y Padre Celestial, santificado y glorificado sea tu nombre, Padre. Te agradecemos, Señor, por otro día de vida y te agradezco, Señor, por la oportunidad que me das de poder estar en este momento con un grupo de tus hijos para poder dialogar un poco, Señor. Y te pido que también, Padre, puedas llevar esta información a otras personas, podamos ligarlas a nuestra vida diaria, a nuestra condición actual y también que sea de beneficio, Señor, para alguna persona, Padre, que quizás no ha escuchado acerca de ninguna verdad de la que nosotros hemos sido conscientes durante tanto tiempo, Padre. Ayúdanos, pues, a levantarnos y a hacer cada día más por ti. Bendice, pues, mis palabras y dirígelas, Señor. Sabes que no soy digno, Padre, pero en tus manos nos encomendamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Buen día, hermanos. El tema de esta mañana es la importancia de la integridad en la salud. Y aunque suena un poquito extraño la temática, la realidad es que es un tema que he estado descubriendo hace poco y me resultó bastante interesante. Y al final de cuentas, me recordé de una anécdota personal que tengo acerca de este tema. Y es que cuando era pequeño, una vez escuché a un indígena que por casualidad llegó a una iglesia adventista del séptimo día.
Él entró y entonces le dieron oportunidad de testificar acerca de lo que Dios había hecho en su vida, porque él tenía ese anhelo. Entró como por casualidad, que a final de cuentas no existen las casualidades. Y él empezó a hablar todos los milagros que Dios había hecho en sus vidas. Empezó a hablar y empezó a hablar, pero terminó con una frase que a mí de pequeño me impactó un poco. Y es que él mencionó una palabra que jamás había escuchado. Y dijo al final de su experiencia, Dios es cabal. Dios es cabal. Y entonces yo me quedé muy sorprendido de la palabra, cabal. Y cuando empecé a investigar, descubrí que la cabalidad se refiere precisamente a lo mismo que es la integridad. La integridad, desde su raíz etimológica, significa, viene del inter, que significa completo, y tanger, sin tocar. Es decir, es algo que no ha sido tocado, que no ha sido mancillado, o que ha mantenido su esencia original. Su estado original está completo, no tiene ninguna división. La integridad se resume a una vida sin contaminación por malas acciones o daños, manteniendo una palabra que va a ser interesante como vayamos desarrollando, la coherencia interna. Lo que podremos entender desde el punto de vista cristiano como alguien apartado o alguien que se encuentra en un proceso de santidad. Y es que va a tener bastante acción. No lo voy a manejar tanto con los principios que siempre movemos, pero vamos a darnos cuenta que tiene bastante relación con principios que como cristianos hemos aprendido bastante. Entonces, el estado original, ¿será que nosotros podremos llegar al estado original después de la caída de nuestros padres, después de Adán y Eva? ¿Podremos llegar a ese estado original? Probablemente no a través de nuestros medios, como nosotros lo sabemos, sino a través de un medio que es el que me gustaría que vayamos descubriendo a través de este tema. La palabra clave aquí que vamos a desarrollar es la coherencia interna. Y entonces vamos a ir respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros no somos coherentes con nosotros mismos? ¿Qué es lo que pasa cuando empezamos a mentir primeramente a otras personas? ¿Qué es lo que pasa cuando esa mentira, cómo nos afecta la mentira a nuestro cerebro? ¿Cómo nos afecta la falta de congruencia en nuestro día a día? ¿Y qué es lo que pasa en el ser humano precisamente cuando no vivimos de forma íntegra? Cuando, cuando se toca lo que son nuestros principios, cuando se toca lo que consideramos fundamental para nuestra vida. Es que primeramente, cuando nosotros mentimos a otra persona, ocurren procesos físicos, fisiológicos, procesos que han sido estudiados, y es que cuando nosotros empezamos a mentir, lo primero que pasa es que una parte de nuestro cerebro, precisamente la que es muy conocida actualmente, que es la corteza prefrontal se encarga del control básicamente de toda la parte racional de nuestro ser. Entonces, se activa la corteza prefrontal, perdón, para poder dar una coherencia a una historia falsa. Fíjense cómo empieza una contradicción aquí. La corteza prefrontal trata de generar congruencia a una historia falsa y va a tratar o va a cumplir la función no solamente de darle coherencia a esta falsedad que estamos generando, sino también de ocultar la verdad. Entonces, eso es lo primero que empieza a pasar en nuestro cerebro. Secundariamente, se activa otra zona de nuestro cerebro que es la amígdala. Y la amígdala tiene actividad o se encarga también de activar
emociones en nuestro cerebro. Y no son las emociones como la alegría, no es la emoción como, no son emociones pacíficas, son emociones que todos hemos sentido, pero son la ansiedad, la culpa, es el miedo, que también puede degenerar en tristeza. Y todas estas emociones, nosotros tenemos bastante luz acerca de qué es lo que genera. Por ejemplo, leo en el Ministerio de Curación y dice así, la ansiedad produce enfermedad. Cuando el mal quedó subsanado, podemos con fe tranquila presentar a Dios la necesidad del enfermo, según lo indica el Espíritu Santo. Dios conoce a cada cual por nombre y cuida de él como si no hubiera nadie más en el mundo por quien entregar a su Hijo amado. Siendo el amor de Dios tan grande y tan infalible, debe alentarse el enfermo a que confíe en Dios y tenga ánimo. La congoja acerca de sí mismos los debilita y enferma. Si los enfermos resuelven sobreponerse a la depresión y la melancolía, tendrán mejores perspectivas de sanar, pues el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que le esperan en su misericordia, según Salmos 33:18. La ansiedad es básicamente en este siglo algo generalizado. De hecho, se sabe que actualmente los jóvenes tienen mucha más ansiedad que las personas de antaño. Los jóvenes viven con más ansiedad a pesar de que cada vez hay más comodidades y aparentemente menos dificultades. Pero el estilo de vida actual y los problemas actuales está generando problemas mentales constantes entre jóvenes que se sienten ansiosos y en un estado de alerta constante. ¿Y qué es lo que pasa a largo plazo cuando nosotros sostenemos la ansiedad? Problemas incluso físicos, depresión arterial, incluso podemos desarrollar otro tipo de problemas emocionales. Y, por ejemplo, la culpa. También tenemos escritos acerca de ella. La culpa malogra las fuerzas, las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpabilidad y la desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y la muerte. No reclamo las promesas de Dios desde entonces. He pensado que muchos de los pacientes internados en los asilos de enfermos mentales fueron llevados allí por experiencias similares a la mía. Esta es Elena de White hablando. Y nosotros sabemos que esta persona tuvo periodos muy fuertes de depresión, de desconfianza, en la cual ella se sentía ansiosa y uno de sus pensamientos era acerca de la salvación. Muchas personas en la actualidad les cuesta aceptar que piensan en la salvación. Hace poco hablaba con un joven, aproximadamente de 40 años, que es homosexual. Y él decía, es que yo no siento absolutamente nada. Pero cuando empezamos a dialogar, cuando empecé a cuestionarle acerca de la experiencia, su forma en la que él miraba el mundo, llegamos a la conclusión que él en realidad no es que no pensara en la salvación, sino más que nada estaba desesperanzado. No creía que Dios pudiera alcanzarlo. Y esto es precisamente de lo que está hablando Elena de White, experiencias similares a las suyas. Sus conciencias estaban heridas por la sensación de pecado. Su fe temblorosa no se atrevía a reclamar las promesas del perdón de Dios. También en esta semana hablaba con un joven que me decía precisamente eso. Es que yo siento que no soy digno de orar. Es que yo siento que no vale la pena. Yo no cambio. Y un joven de 20 años a lo mucho. Escuchaban las descripciones del infierno enseñados por la ortodoxia hasta que les parecía que la misma sangre se les coagulaba en las venas y grababa a fuego una impresión en las tablas de su memoria. Despiertos o dormidos, el terrible cuadro estaba siempre delante de ellos, hasta que la realidad se perdió en la imaginación, y solo podían ver las llamas ondulantes de un infierno fabuloso, y podían oír solo los agudos gritos de los condenados. La razón fue destronada y el cerebro se llenó de una salvaje fantasía, de un sueño terrible. Entonces, aquí habla
bueno, de una circunstancia que no es el tema, pero habla de aquel un grupo de personas que en el tiempo de ella, a través de la imaginación, tenían ansiedad, de culpabilidad, y dice que incluso desarrollaban problemas de sueño, insomnio. Y esto nosotros lo podemos conglomerar, todas estas circunstancias, a una cita que es muy conocida dentro de nuestro mundo, que dice que más del 90% de las enfermedades están generadas precisamente por la mente. Y es que sostener un engaño, sostener una mentira que nosotros le contamos a otra persona, como ya vimos, genera todos estos sentimientos. Y, y es muy cansado sostener un engaño. Requiere de nosotros energía y requiere de nosotros consumir esfuerzo mental, lo vamos a decir así. Porque cuando nosotros mentimos, se genera una respuesta de estrés, se genera una respuesta en la cual nosotros sentimos amenaza, sentimos que estamos en riesgo, porque cuando nosotros mentimos claramente, siempre está la razón de, ¿y si me descubren? ¿Y si rompo esta relación? ¿Y si, ¿y si pasa aquello que no deseo que pase por lo cual estoy mintiendo? Entonces, cuando nosotros mentimos por primera vez, es una sensación grande de culpa. El problema es, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a mentir, aunque sean cosas pequeñas, una vez, dos veces, tres veces? La ciencia lo ha estudiado y dice que la amígdala, aquella parte, aquella región en nuestro cerebro que se encarga de todas estas emociones, como el miedo, la ansiedad y la culpa, se adapta a los estímulos que genera la mentira. Y después las sensaciones originales de culpa se vuelven más tolerables porque el cerebro deja de notar la amenaza. Es decir, cuando nosotros nos salimos con la nuestra en una mentira, aparentemente no nos descubren, no tenemos no tenemos el resultado al que temíamos, el cerebro se va acostumbrando y piensa que es algo eficiente, que es algo que le sirvió para escapar del estrés del momento. Entonces, ese estrés, ese estrés alto se empieza a reducir y baja con el tiempo, con el hábito de mentirles a otros, baja la culpabilidad. Empezamos a sentirnos menos culpables, lo cual genera algo que siempre hemos escuchado. Una mentira conlleva otra mentira. Una mentira va a hacer que sea más fácil la segunda mentira y más fácil la tercera mentira. Y guárdanos Dios que esto se vuelva un hábito y nosotros podríamos decir, yo no soy mentiroso. Bueno, solamente Dios conoce hasta dónde llega esa circunstancia en cada uno de nosotros. Y es que cuando el cerebro aprende a mentir, cuando el cerebro miente, trata de ir haciéndolo cada vez más eficaz. O el uso lo hace más eficaz, es decir, cada vez vamos a ser más eficaz en mentirles a otros. El cerebro trata siempre de hacer las cosas fáciles, por eso es que trata de generar que este proceso se vuelva más eficaz y le gusta la recompensa inmediata. Y es por eso que si nosotros tuvimos éxito en una de nuestras mentiras, sentimos la recompensa inmediatamente. No me descubrieron. Cada que una mentira funciona, vamos a habituar al cerebro hasta que llegamos al problema más grande y volvemos a la palabra inicial. El problema con nuestra coherencia interna. Y es que mantener versiones alternativas de la realidad exige que nosotros fragmentemos nuestra memoria. Y entonces nosotros tenemos que recordar diversas mentiras, diversas realidades alternas que nos hicimos nosotros en nuestra mente. Y tenemos que dividir nuestra mente para recordar qué dijimos, a quién se lo dijimos, cuándo se lo dijimos.
Esto mantiene el estado de estrés que ya ha sido atenuado por el uso constante, mantiene el estado de estrés débil, pero constante, hasta que nosotros como un mecanismo llegamos a mentirnos a nosotros mismos para defendernos de este estrés constante. Llegamos a mentirnos a nosotros mismos. Y eso es bastante interesante, porque cuando nosotros nos mentimos a nosotros mismos, y esta información en realidad este, la saqué de algunas fuentes, dice que nosotros tratamos de hacer lo siguiente, y fíjense en cómo van a ser circunstancias que en realidad tienen mucho que ver con principios que hemos escuchado en la escritura. Tratamos de reescribir nuestros recuerdos, lo que pasó en realidad, lo contamos de tal forma que es distinta a lo que en realidad pasó. Trata de suavizar las contradicciones que nosotros tenemos entre nuestras acciones y nuestros principios. Y sobre todo, justificar nuestras decisiones. Es decir, llegamos a justificarnos a nosotros mismos para llegar, para llegar a darle congruencia a lo que sabemos que está erróneo, a esas mentiras que hemos sostenido durante mm, algún tiempo, de la que quizás llegamos incluso hasta autoconvencernos. Miren, les voy a contar una historia que a mí en lo particular me resultó interesante de escuchar. Y es que resulta que en 1954 apareció una mujer que se llamaba Dorothy. Dorothy Martin. Ella decía ser una profeta, algo como esto. Decía ser una profeta. Y ella supuestamente recibía mensajes de seres extraterrestres. Ahorita que en redes sociales este tema se está moviendo, podemos mirar aquí un antecedente interesante. Entonces ella decía ser un profeta que recibía mensajes extraterrestres y normalmente recibía esos mensajes y hacía algo que en el mundo escuchen bien, del espiritismo se conoce como escritura automática. Y es que ella tomaba un lápiz y ponía un papel y con los ojos cerrados, supuestamente cuando estaba en este trance escribía los mensajes que le enviaba un ser extradimensional o de otro espacio. Y entonces ella escribía que no es más ni menos que espiritismo, espiritismo puro y duro, es una práctica espiritista. Entonces ella escribía y con esta práctica ella empezó a sumar seguidores, seguidores tras seguidores hasta que se formó un buen grupo. Hasta ahí, pues, una historia más de personas que han practicado todo este tipo de circunstancias. Pero lo interesante viene, o lo que tiene relación con nuestro tema, es que el 21 de diciembre de 1954 ella supuestamente recibe un mensaje. Y en este mensaje, ella escribe que el mundo se va a terminar a través de un diluvio. Bueno, si ella hubiera conocido la escritura, sabía que esto es imposible. Pero convenció a sus seguidores de que el mundo se iba a terminar a través de un gran diluvio. Entonces, para esa, para la fecha que ella señaló, todos sus seguidores empezaron a hacer lo que era congruente con lo que habían creído y empezaron a vender todas sus propiedades, apartarse de su familia y se congregaron todos en un punto, precisamente para prepararse para este evento. Y es que ella le había dicho que precisamente este ser que se comunicaba con ellos iba a venir en el punto específico a rescatar a todos los fieles. Y sin embargo, cuando llegó el momento, pasó lo que era lógico. Pasó el día, pasó el tiempo, y mientras esto pasaba, ellos no sabían que había tres hombres allí que no creían toda esta circunstancia, pero se metieron para estudiar todo, todo este proceso que estaban viviendo. Ahorita
vamos a hablar un poquito más de esas tres personas que se infiltraron dentro de este grupo y que son los que escriben y narran esta historia. Entonces, mientras pasaba el tiempo del día de la fecha que se había señalado, muchas personas efectivamente se levantaron y se fueron con el desánimo de que no hubiera ocurrido lo que les habían dicho. Sin embargo, cuando ya el tiempo estaba por terminar, esta mujer, esta engañadora, nuevamente toma el bolígrafo, pone el papel y empieza a escribir nuevamente. Y empieza a escribir un nuevo mensaje. Y dice, este día se ha derramado tanta luz en nuestro pequeño grupo que se ha extendido nuestro proceso. Para las personas que estaban infiltradas dentro ahí estudiando qué es lo que estaba pasando, era un chasco, era un fraude y claro que lo era. Sin embargo, para el resto de las personas que lo creían considerablemente, se descubrió que contrario a lo que la razón podría darnos a entender, que se iban a dar cuenta de que habían sido engañados, esas personas se volvieron aún más firmes en la creencia, se volvieron más devotos y vamos a decir, se sostuvieron en ese engaño, se convencieron a sí mismos de lo que había vivido era una realidad. Y entonces, estas tres personas que estaban estudiando generaron un nuevo término. Y el nuevo término que generaron es disonancia cognitiva, que es básicamente lo contrario a la integridad. Y es esto, es vivir con la mentira, es convivir con la mentira, es hacer nuestra la mentira como el caso de estas personas. Y es que la disonancia cognitiva ocurre cuando nuestras acciones no tienen ninguna relación con nuestros principios o nuestras creencias verdaderas. El cerebro, como en el caso de estas personas, prefiere mm, una narrativa falsa, pero coherente, a una verdad que nos haga cambiar. El cerebro va a tratar de defenderse, justificándose a sí mismo, tratando de racionalizar y diciendo, no me engañaron, estoy en lo correcto, no me engañaron. A entender una verdad que lo va a golpear de lleno para poder así generar un cambio verdadero. Estos tres hombres que estudiaron este proceso, después realizaron algunos experimentos y es que generaron dos grupos de control, dos grupos donde iban a estudiar. Generaron dos grupos. Y entonces en estos dos grupos lo que hicieron fue generar una dinámica que tardaban aproximadamente una hora en realizar. Trajeron dos grupos de control, les daban una dinámica, una tarea que era muy tediosa, muy aburrida, que básicamente consistía en recrear patrones con madera. O sea, girar manecillas de madera con un patrón específico. Pero esto era muy demorante y aburrido, que tardaban aproximadamente una hora y cacho en generar la dinámica y pues no era básicamente pues, muy tedioso, fastidioso. Y entonces, dentro de este proceso, esa era la primera fase, poner a los dos grupos a realizar la misma tarea. En la segunda fase, tenían ellos que comentarles a la siguiente persona, le pidieron que les comentaran a la siguiente persona o convencer a la siguiente persona que la dinámica aburrida que acababan de hacer fue estimulante, gratificante y que animaran a la otra persona a realizarla. Lo que ellos no sabían es que esta segunda persona a la que ellos tenían que convencer en realidad era parte del experimento y lo que estaban buscando era ver la respuesta, qué iba a ocurrir cuando llegara la tercera fase. Entonces, primero hacían la tarea aburrida y tediosa. Segundo, convencían a esta segunda persona. Y tercer, por tercera parte, lo que ellos tenían que hacer es simplemente recibir una recompensa. Y aquí es donde se dividen los dos grupos. El primer grupo recibió una recompensa de solamente $1
y el segundo grupo recibió una recompensa de $20. Entonces es interesante, porque lo que resultó de este experimento fue que las personas que tenían los $20, que lógicamente o teóricamente lo que se esperaba en este experimento era que ellos pudieran estar más satisfechos por lo que acababan de hacer porque recibieron una recompensa más grande, fueron los que al terminar el experimento y explicar y pedirles ahora sí su experiencia genuina, fueron los que pudieron decir, ¿sabes qué? La, la actividad fue aburridísima, la actividad fue tediosa, pero por lo menos tengo $20. Ellos admitieron que la actividad, pudieron reconocer la verdad de que la actividad fue tediosa, porque el resultado parecía ser justificable. Sin embargo, los que recibieron solamente $1 de cambio, en realidad, este, llegaron a una conclusión completamente distinta. Y es que cuando a ellos les preguntaron cómo había sido la dinámica, volvieron a repetir la mentira que le habían dicho a esa segunda persona que trataron de convencer. Y ellos dijeron, es que no estuvo tan mal, la actividad fue estimulante, creo que sí valió la pena, porque ellos no tenían la justificación de la recompensa fuerte que había tenido el otro grupo. Esto me resulta muy interesante porque esto me lleva mucho a la historia del Edén, a la historia del Edén. Fíjense en cómo un grupo, vamos a decirlo, un grupo no pudo, hizo propio el engaño, como por ejemplo Adán y Eva. Una vez que ellos pecaron, su cerebro ya no fue capaz de discernir las verdades eternas ni la voz de Dios. Y entonces Eva hace precisamente lo que podríamos encontrar en similitudes. Comparte con Adán la mentira y al mismo tiempo perpetúa el pecado hacia otra persona. Y al final son incapaces de justificarse a sí mismos. Son incapaces de sí, incapaces de justificarse a sí mismos. Sin embargo, ellos están tratando de hacerlo delante de la fuente de toda verdad. Y es que en realidad todas estas palabras nos llevan a la conclusión real de lo que el cristianismo enseñó durante mucho tiempo. Y es que el pecado es la fuente de mucho sufrimiento y aún de muchas enfermedades. El pecado es la fuente de mucho sufrimiento y de muchas enfermedades. El ser humano está constantemente buscando justificarse. Estamos normalmente necesitados de una justicia de la que no tenemos. Tratamos de hacerlo con procesos en nuestra mente, pero en realidad necesitamos ayuda. Cuando nosotros hemos llegado a mentirles a otros en alguna circunstancia personal y llegamos a ese punto como Eva, a creer, como Adán y Eva en la caída, a creernos nuestra propia mentira, nos volvemos más hábiles y perdemos la habilidad de empatía. Vamos perdiendo habilidad de empatía. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ser conscientes primero de nuestra realidad para poder entender la verdad de la realidad de otra persona. Se pierde la empatía, no podemos llegar a conectar verdaderamente con otras personas, no podemos llegar a... Si nosotros no miramos nuestra verdad, no podemos aceptar nuestra verdad de nuestra condición, mucho menos vamos a poder llegar a entender una realidad de otra persona. Se- de tal forma que se cumple lo que dice la Escritura. La Escritura dice que en el tiempo final el amor de muchos se enfriaría por haberse multiplicado la maldad. Y a veces no sé la experiencia individual de cada uno, pero cuando nosotros miramos las iglesias, a veces nosotros decimos, ¿qué está pasando? Porque pareciera que los cristianos, o muchos cristianos, parecieran no tener la empatía que el Señor Jesucristo mostraba. Pareciera que no tienen más interés que una persona externa por otras personas, como si el amor se estuviera enfriando.
Y aquí la pregunta que viene a nosotros, después de todo esto, entender que la integridad es importante para el Señor. Por ejemplo, si nosotros leemos en Proverbios 27, dice la Escritura, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos de él. Segunda, Job 2:3. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Si nosotros leemos la escritura, vamos a darnos cuenta que la integridad, este, este estado en que nosotros estamos congruentes entre nuestros principios y nuestros hechos, es muy importante para Dios y es muy importante para nuestra salud. Es muy importante que nosotros nos apartemos de todo aquello que no nos permite vivir de acuerdo a lo que nosotros profesamos ser. Miren, tengo otra cita que me gustó mucho, que escribió el apóstol Pablo, y se encuentra en 2 Corintios 7:2. Admitidnos, admitidnos, dice el apóstol Pablo. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Fíjense, me gusta cómo es la conciencia del apóstol Pablo. No hemos agraviado a nadie, no le he hecho ningún mal a nadie, no tengo ningún problema con otra persona, a nadie he corrompido, no he pues sido piedra de tropiezo para nadie. Las personas que me miran no tropiezan con mi vida y a nadie hemos engañado. Es decir, vive en una verdad constante. Y aquí la pregunta es, ¿qué tan íntegros hemos sido cada uno de nosotros con respecto de la luz y la verdad que nosotros tenemos? Nosotros somos, no hay un pueblo que tenga mayor luz que los adventistas del séptimo día con respecto de los eventos que están aconteciendo. Y yo me pregunto principalmente para mí, ¿qué tan íntegros estamos siendo? ¿Qué tan congruentes estamos siendo con lo que espera Dios acerca de la predicación del Evangelio, con lo que nosotros estamos haciendo? ¿Estamos predicando? Si la respuesta es sí, ¿con qué intención? ¿Con qué, con qué constancia? ¿Con qué propósito? ¿Estamos nosotros viviendo nuestras vidas en consecuencia al tiempo en el que conocemos en nuestra mente que estamos viviendo? Por decir, nosotros conocemos que todos los procesos que están ocurriendo actualmente en el mundo nos aseguran que Cristo viene. Y nosotros sabemos que deberíamos hacer esfuerzos y que ya desde antes ya deberíamos de estar en cierto lugar. Ya deberíamos estar realizando ciertas tareas. Deberíamos de comprender ciertas verdades. Por ejemplo, lo voy a decir directo con lo del tema de la salida al campo. O por decir, son nuestros hábitos, son nuestros hábitos congruentes entre los principios que conocemos acerca de salud y los que llevamos día a día. O muchas veces es mejor nuestro entendimiento teórico que nuestra práctica. De tal forma que ni siquiera podemos testificar con fuerzas a otras personas acerca de estos principios de salud. Y es que necesitamos un cambio profundo. Necesitamos un cambio profundo en toda esta situación.
Necesitamos un cambio profundo. Ahorita, antes de esta transmisión, estaba mirando las redes sociales y que, miraba que cada vez más se está hablando de algo que ya hemos vivido en anterior, que es una pandemia. Y yo me pongo a pensar, si llegara a haber otra circunstancia tal, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si llega a haber otra prueba como la que vivimos en el 2020? Yo en lo particular viví esa circunstancia en el campo, en un puesto de avanzada, donde conocí los principios de, de la vida médico-misionera. Y ahora me pregunto, como pueblo, ¿será que estamos listos también para que cuando llegue ese momento, poder ser la luz y la sal de la tierra? ¿Será que estamos listos para que otras personas puedan venir a nosotros en un caso tal? Porque sabemos que son circunstancias difíciles para poder nosotros creer y confiar en Dios. Primeramente en que nuestro estado de salud es suficiente para no temer ayudar a otras personas. Y tenemos la capacidad de resolver conforme nos vayamos, se nos vaya acercando y limitando nuestras libertades. Porque ahí es donde aplica el mensaje, que en los tiempos finales cada vez va a ser menos la labor ministerial, sino que cada vez será más la obra médico-misionera. Y no porque no se necesiten pastores, sino que se necesita que cada uno, pastores, miembros, empecemos a tener una dinámica congruente con este mensaje de salud. Y para las personas que quizás no son de nuestro mensaje y que se cuestionen, bueno, entendí algunos conceptos aquí, pero ¿qué es lo que yo puedo realizar? ¿Qué opciones tienen las personas que no son de nuestro mensaje? Normalmente les aparecen mensajes en el momento que vivimos, hay muchos tipos de mensajes. ¿Y qué podrían encontrar? Ayuda motivacional, este, mira este video y te solucionaré tu vida en 18 minutos. Te enseño cómo romper los hábitos, te enseño cómo... Hay mucho de este tipo de mensajes. La realidad es que para nosotros tener este bienestar, necesitamos entender una promesa que hoy les quiero compartir, y es la siguiente. A todos los que estéis trabajados y cansados, a todos los que estéis trabajados y cansados, venid a mí, llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga. Para nosotros poder tener esta congruencia, tenemos que depositar todas las cosas que no nos están permitiendo obtener los beneficios de la salud integral, como Pablo. Y necesitamos depositárselos en Cristo Jesús. No hay otro medio. No vamos a encontrar alternativas. Y creo que este es el mensaje principal de todo esto que estamos platicando. Sin más, creo que es pues este tema. Gracias por permitirme desarrollarlo. No sé cuál sea la dinámica a partir de este punto. Muchas gracias, hermano. Am, Estuvo muy interesante el tema y es cierto que una mentira trae otra y las consecuencias van siendo cada vez más grandes. La dinámica es, ¿tiene alguna de nuestras hermanas alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? Hoy no tenemos tanto, lo que pasa es que teníamos ya buen rato, Nahum, de no estar los viernes y ya las hermanas se acostumbran a veces a no estar, entonces somos pocas, pero lo subimos al canal y ahí lo van a poder volver a ver. Bueno, lo van a ver si es que les interesa el tema. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hermana Ana Balbina, hermana Juanita, hermana Karen.
Estaban otras dos hermanitas, pero salieron a una reunión que se hace a la media hora. Pero aquí estamos las que estamos interesadas en el tema. Así que si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario respecto a lo que han vivido, y es cierto, les comparto, ¿verdad? No abro mi cámara porque siento que se va a desconectar, ya me ha pasado, pero yo les comparto que cuando yo empecé a estudiar la Biblia con los testigos de Jehová fue mi primer encuentro con la Biblia y me impactó el cuarto mandamiento, pero obviamente me dijeron que era un mandamiento que ya se había abolido y que solamente era para los judíos. Entonces mi vista vino al mandamiento de no mentir y me di cuenta que exactamente lo que dices, hermano, nuestra mente después se acostumbra, no nos damos cuenta que estamos mintiendo. Se nos hace tan fácil decir una excusa para no reconocer que estábamos cometiendo una falta. Entonces, me motivé de no decir más mentiras. Y cuando me preguntaban alguna cosa, como por ejemplo, hermana, ¿por qué tu planeación está incompleta? Y yo podía haber dicho alguna mentira, pero dije, ya no voy a decir mentiras. Y se siente horrible, pero ya me lo había prometido a Dios. Entonces, le decía la verdad, ¿no? ¿Sabes qué? No me di el tiempo y salí, o sea, pude haber dicho una mentira, pero tenía que enfrentar la verdad y ser responsable. Aquí una palabra importante que viene a todo esto, ¿no? No nos hemos hecho responsables de nuestras vidas. La mentira nos hace lavarnos las manos y esperar que otra persona crea nuestra historia y seguimos como si nada por la vida. Entonces yo hice esa promesa y cuesta o costó mucho, pero poco a poco y gracias a Dios en eso estoy. Hermana Karen, adelante, tiene su manita levantada. Muchas gracias, hermana. Eh, Primeramente, dar las gracias al hermano Nahum. Me alegra ver gente tan joven, tan motivada, tan, tan entregada a las cosas del Señor desde tan joven. Así que yo lo felicito por esta labor de llevar este mensaje a tantas personas que lo necesitamos, porque usted me hizo mucho reflexionar en cuanto a ser genuinos, porque muchos sabemos que estamos caminando, pero no estamos caminando con por un sentimiento verdadero o por una razón verdadera, no sé cómo explicarlo, pero no estamos caminando por la razón que debiéramos caminar. Hay muchos en las filas del Señor que caminan por temor a las consecuencias, que caminan por un estatus, por un momento mejor, por estar en una situación mejor, por prosperidad, no sé. Pero la razón verdadera debiera ser por amar al Señor Jesús, por amar a nuestro Dios que dio todo por nosotros. Entonces, esto de ser genuino, verdadero, me llevó a meditar cuando, en esa parábola, cuando el Señor dice que están los convidados a la boda y llegan unos que no estaban vestidos. Y Él les dice que no los conoce y los echa fuera. O cuando están aquellos, ¿cierto?, a su lado izquierdo y le dice, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. Sin embargo, ellos eran militantes, hacían la obra, predicaban, echaban fuera demonios. Con ese poder ellos hacían sanaciones, predicaban muy bonito, pero sin embargo el Señor no los conocía. Y no los conocía porque entiendo yo que porque no eran genuinos, su corazón no era verdadero. Y después me acordé de lo que dice Pablo en Tesalonicenses, en el capítulo 2 cuando dice que los que se perderán será porque no tuvieron amor por la verdad. A ver si lo puedo encontrar, se lo voy a leer.
Buenos días. Mientras la Buenos días. hermanita encuentra el texto, bueno, yo quiero hacer la intervención también, ¿verdad? Adelante, hermanita, adelante. Mientras esperamos, adelante, hermana. Entonces, bueno, me interesó mucho, me encantó este tema, es muy interesante. Aprendí esas palabras, dijo disonancia cognitiva cuando no se vive la realidad, ¿verdad? Y se vive en una mentira. Así es. Más bien es lo que debemos de entender en esa frase. No sé si me escucha el hermano. Sí, sí, Sí. sí lo escucho, hermano. Fue una pregunta que si esa es la palabra correcta, me parece, Naum. Ese es son términos que no son tan importantes. Si acaso eso es más como para ser llamativo a otras personas. Pero sí, el término hace referencia a que no vivimos conforme a nuestras creencias personales. Eso es básicamente ese término. Mm, Que es nosotros, eso. nuestras palabras, nuestras acciones no tienen congruencia después con lo que nosotros vivimos. Vivir en una mentira. Sí. Es que me gustó también porque dijo que tenía que ver contra nuestra corteza como frontal, ¿no? Algo así, del Ajá. lóbulo frontal. Porque al final de cuentas la escritura dice que vamos a ser sellados en la frente. Y hablando de los 144,000, dice, no habrá engaño en su boca, no habrá engaño Ujú. en su boca. Entonces fíjense en cómo una condición para por lo menos estos 144,000. O por ejemplo, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hace referencia a que aquellos que quieran ser sellados necesitarán tener la fe de Cristo y por ende vivir como Cristo Jesús. Entonces, nosotros no podemos llegar a ese punto si vivimos con un engaño en nuestro corazón, con una mentira, porque nuestra mente no va a ser tal que pueda cumplir con las condiciones para tomar ese sello. Y ahorita con lo que decía la hermanita, me vino a la mente algo que me pone a reflexionar a mí también, porque al final de cuentas todos aprendemos, ¿no? Cuando dice la escritura, perdón, la sierva del Señor dice, podráis predicar como ángeles, pero pueden ser demonios, dice la sierva del Señor. Y eso es verdad, a veces no es tanto que nosotros necesitamos conocimiento, como una práctica viva de la verdad. Les quería compartir otra cosita. Ahorita por los tiempos que vivimos, yo en lo personal veo probable que volvamos a tener una prueba similar a la que tuvimos en el 2020. Y yo recuerdo haciendo memoria de qué es lo que estaba haciendo mi iglesia durante ese periodo de tiempo. Y no hablo de iglesia organizada, incluso ministerios independientes, que es la misma iglesia a final de cuentas, pero a veces hacemos la separación. Pero ministerios independientes, mientras un pequeño grupo estaba en el campo trabajando con enfermos, un grupo mucho más grande de hermanos estaba preparándose para la obra médico misionera durante el 2020. Y lo que hacían era simplemente domingo tras domingo, juntarse únicamente para estudiar por varias horas, según la que es la obra médico misionera, con mucha teoría, mucha teoría. Yo recuerdo que eso me desanimaba mucho, porque mientras muchos otros desde las ciudades estaban supuestamente estudiando la obra médico misionera, los que en verdad estábamos en el campo, con las personas, directamente trabajando, no teníamos el apoyo y necesitábamos más personas. Y yo decía, si todas las personas que están desde la comodidad de sus casas, este,
o algunos no por comodidad, sino por las condiciones, porque no encontraron las formas de, pero muchos sabían que la realidad era por comodidad. Si todas esas personas empezaran a moverse verdaderamente a la realidad que nosotros tenemos que vivir en el campo, cuán diferente fuera el estado de nuestra iglesia. Y lo pienso mucho ahora porque si nuevamente se da una realidad como la que ya vivimos, si nuevamente viene la prueba, eso es algo que yo he estado pensando mucho para mí. Vamos a estar listos. Yo y mi familia tenemos un pequeño lugar en el campo y yo estoy pensando, vamos a estar listos para no solamente pensar en nosotros, sino para pensar, este punto es para que yo empiece a obrar con aquellas personas que no conocen lo suficiente, que tienen temor, que tienen miedo. Estamos listos para, en verdad, hacer la parte que nos corresponde. Estamos listos en verdad para entregarlo todo por amor, como decía la hermana, primeramente a Dios y secundariamente amar a todas esas personas que probablemente nos van a señalar, nos van a perseguir. Es una cuestión que creo que vamos a ir resolviendo conforme los tiempos proféticos se vayan cumpliendo. Leona, gracias por esto que acabas de darnos de información. Realmente es cierto, los tiempos están encima y se está anunciando una posible segunda pandemia y sabemos que deberíamos de estar desde entonces afuera y seguimos, en mi caso, todavía en la ciudad, pero es cierto, vamos a otra vez a querer prepararnos cuando ya deberíamos de estar en la práctica. Lamentablemente, em, en muchas iglesias citadinas, esa es la verdad. Nada más están dejándolos todavía dentro de la ciudad. Sabemos que el enemigo ya se infiltró, ¿verdad? Pero para los que estamos despiertos, hay que seguir despertando a los hermanos. Y lo que acabas de decir es muy cierto. Tenemos que pensar en eso que dijiste, que se me hizo muy importante. No tenemos que pensar en nosotros en esos tiempos, sino pensar en la obra del Señor. Y la obra del Señor está en los hermanos que aún no conocen el mensaje, porque se le ha dado tanta luz a la iglesia y por decisión propia, quieren, por comodidad o por lo que sea, quieren estar todavía creyendo que por estar dentro de la lista de los integrantes de cierta iglesia nominal o no nominal, ya tienen el lugar reservado en el cielo y sabemos que eso no es así. Entonces sí es algo que acabas de decir muy importante. Hermanita Karen, si ya encontró el versículo y no lo quiere compartir. Si no, yo encontré uno donde no sé si es el que se refería, hermana, pero Ya ya volví, abrió. Adelante, hermana. discúlpenme, lo que pasa es que mi señal aquí es muy mala, entonces yo escucho entre medio cortado, pero algo he alcanzado a captar muy bien de la predicación del hermano. Amén. Y ya sí encontré el texto, hermana. Se encuentra en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 del versículo, no tiene desperdicio, pero voy a leer desde el 10. Dice, y con todo tipo de maldad que engaña a los que se pierden, por cuanto rehusaron amar la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poderoso engaño, para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no quisieron creer a la verdad, sino más bien se complacieron en la maldad. Entonces, a lo que yo estaba reflexionando mientras el hermano hablaba, lo escuchaba, era de cuán sincero es mi corazón para servir al Señor. O sea, yo sé que todo esto se va a revelar pronto cuando venga el zarandeo, cuando vengan las grandes pruebas. Ahí vamos a ver quién es quién. Dios permita que yo no resulte ser una cizaña. Yo quiero ser testigo y ser recogida para los graneros celestiales junto con mi familia. Estoy meditando en eso y necesito el poder del Espíritu que transforme mi vida y quiero caminar con sinceridad, con un amor verdadero por mi Señor. Yo creo que ese es el deseo de todos nosotros, lo que como dice la hermana,
el Señor nos está despertando para prepararnos para lo que se viene. Entonces, quería compartir eso, hermana, que la mentira, la vida de mentira, que eso Satanás no nos embauque con eso, sino que nuestro corazón sea un corazón sincero, que amemos y busquemos al Señor con sinceridad, por amor, que lo sigamos por amor. Imagínese estar dispuesto a morir por el Señor, a dar la vida por el Señor, que yo pienso en esos mártires que eran quemados y ellos, como dice el hermano, bendecían a los que les estaban haciendo, lo estaban haciéndose mal. Entonces, morir alabando al Señor en medio del sufrimiento y el dolor, yo creo que eso solamente lo da un amor genuino. Y los que están en la verdad no pueden abrazar la mentira porque así como el agua y el aceite no se juntan, tampoco, ¿cierto?, la mentira con la verdad. Así que eso es un aporte pequeñito, hermanito. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Karen. Muy bonito lo que nos acaba de comentar también. Y ya lo habíamos leído, pero ahorita tiene mucha resonancia, ciertamente, eso que leyó, porque Dios permite, ¿verdad? Que la gente que ya desde, no sabemos desde qué momento, pero ya tomó su decisión y no quiere a Dios, no quiere aceptarlo. Entonces Dios permite ese. Aquí yo tengo una versión diferente a la que tiene usted, pero dice aquí muy claro también que envía un poder engañoso. Sabemos que el mal viene del enemigo. Simplemente cuando Dios se aleja de esa persona por su misericordia, que le llama una y otra vez, y al ver que la persona ya tomó su decisión, aún a pesar de ciertas pruebas que no han llegado, que van a ser muy fuertes, Dios se retira y entonces es cuando Satanás se puede acercar, porque Satanás no puede estar ante la presencia de Dios, la presencia de Dios es santa y él no lo tolera, entonces se retira de las personas y es cuando el enemigo puede obrar. Aquí dice que lo envía, pero sabemos que en realidad es permitirle al enemigo obrar conforme a los planes de su mal gobierno. Entonces, esperemos, como dice la hermana Karen, que Dios nos guarde de todo este mal y podamos seguir fortaleciéndonos en su verdad, en su amor y evitando a toda costa mentir. Es algo que es muy interesante el tema. Muchas gracias, hermanito Nahum. ¿Alguien más quiere compartirnos algún comentario? Porque la hermanita, adelante, hermana Karen. Ok. Vi como que abrió su micrófono. Si hay alguna otra cosa, nadie más. Muy bien. Creo que el tema está muy interesante, hermanito. Muchísimas gracias. em, También por habernos compartido tu experiencia de pequeño. Y si les parece bien, entonces vamos a pasar a la oración. Te pediría nuevamente que nos lleves en oración para que el Espíritu Santo obre en nuestras mentes. Gracias. Hermano, nada más Sí, siento que quiero aclarar algo. claro. Eh, Adelante. no es que sea, no es que sea este tema muy interesante por la manera en la que se trató. Les voy a ser sincero, yo no sé cómo recortan esto. Yo más pensé en hacerlo un poco más llamativo para otras personas, no tanto para nosotros, porque en realidad estos temas vienen con palabras mucho más sencillas para nosotros en la escritura. Entonces es un esfuerzo más para que cuando esto se suba a internet, otras personas puedan interesarse, interesarse. Entonces quería hacer esa, esa anotación y les quería agradecer por permitirme compartirles con ustedes, por compartirme este espacio y espero que pues cada uno de nosotros resolvamos de forma individual
Si cada quien sabe en qué, en qué parte siente que se está engañando a sí mismo de nuestra vida práctica, pues que a partir de ahora luchemos con el Señor y nos resuelva qué es lo que en verdad desea que estemos realizando. Entonces, oremos. Ah, Eterno perdón. Dios, Padre, Ay, quería hacer, perdóname, discúlpame. Es que quiero hacer un comentario ahorita con el tema de lo que dijiste brevemente. Recordé que la hermanita Juanita Evelia preguntaba el término. Y bueno, siempre me ha gustado mucho investigar. Y ciertamente, gracias a Dios, porque todo viene de Dios, es cierto que hay muchos términos que el hombre le ha dado a cosas sencillas, como bien dices. Y eso lo único que hace es meter información, excesiva información en nuestra mente que se embota, que ya no toma la importancia de lo que es el origen de la situación, del sentimiento, de la acción. Y a veces le queremos prestar atención a esos nombres, pero sabemos que el hombre está inventando todo el tiempo para elevarse, a veces ante Dios mismo, ¿no? Que tiene una relevancia esa palabra y le da una connotación y unos nombres tan raros. Y podemos empezar incluso mencionando los nombres de los medicamentos, que yo decía, "Ay, Dios mío, qué nombres tan difíciles de aprender". Y nosotros, gracias a Dios, no necesitamos esos nombres tan rebuscados de los medicamentos, por ejemplo. Sin embargo, sabemos que el ajo tiene, o se va a cortar. Bueno, parece que se va a cortar, ¿eh? Pero eso es lo que quería comentar, que no nos enfoquemos en esos términos, aunque los escuchemos en predicaciones o presentaciones, y si no nos acordamos, no importa, podemos describir el hecho. Entonces, ese es un comentario, porque ciertamente, como dice ese hermanito Naum, a veces tenemos que utilizar un poquito de la pseudociencia para que las otras personas que ya tienen conocimiento lo puedan enfocar bíblicamente. Ese era mi comentario. Muchas gracias, hermanito. Ahora sí, adelante. Nos llevas en oración, por favor. Muchas gracias. Gracias por favor. Adelante. No, lo que pasa es que me encantó porque inició como un tema de salud más, ¿verdad? Y entonces es muy bonito y muy importante que también se incluya ah, como un todo dentro de la salud, porque sabemos que somos seres integrales, ¿no? Y también debemos de cuidar lo mental y lo espiritual. Y bueno, también lo hago porque cuando nosotros vamos con la palabra de Dios a las personas, inmediatamente nos rechazan. Y como que les gusta más irse por lo mundano, ¿no? Y lo científico. Entonces, pues a veces también debemos de recurrir a esas palabras para abrir el espacio o abrir el tema, ¿no? Entonces, por eso también de pronto hay que tener conocimiento de ello. Y bueno, muchas gracias, hermano. Ahora sí, le dejamos la oración. vamos a orar. Amoroso Dios y Padre Celestial, santificado sea tu nombre, Padre. Señor eterno, tú tienes aquí un grupo de tus hijas, Señor, que tú sabes la intención con la cual están aquí, Padre. A veces, Señor, nosotros hacemos las cosas por callar o por cumplir. Y yo no sé, Padre, cuál sea el motivo, Señor, de que tú hayas permitido a esta pequeña reunión. Pero sí te suplico, Señor, que si de alguna manera, Padre, te podemos servir, que nos ayudes a ser sencillos, Padre. Que nos ayudes, Padre, a creer, Señor, que tu palabra es poder, que tu evangelio es poder. Y que, Padre, podamos, Señor, compartir ese evangelio, Padre, con otras personas. Y, Señor, ¿de qué sirve, Padre, el conocimiento, Padre, si nuestras vidas no están en armonía contigo? Que ese es el propósito final de todo, Señor. Más allá de las palabras, Padre, tu voluntad es, Padre, que estemos en bien a ti. Si alguno aquí, Padre, siente, Señor, que hay cosas que faltan en nuestras vidas, que hay cosas que no están completamente ajustadas. Y si alguien más, Señor, de los que han de escuchar,
Padre, siente lo mismo, que podamos llegar a la convicción, al entendimiento de que solamente, Padre, tú que eres la roca, puedes desbaratar la telaraña, Señor, que muchas veces hemos tejido, Padre, con nuestra propia voluntad. Muchas veces Satanás, Padre, nos ha puesto engaños, Señor, y nosotros los hemos tejido tal, Padre, que no entendemos, Señor, pero confiamos en ti, Padre, que el que comenzó la obra será fiel en terminarla, Padre. Sé con cada una de estas tus hijas, Señor, tus hijos, Padre, si alguno también hay aquí, para que nos preparemos, Señor. Sabemos que vienes pronto. Te suplicamos, Señor, que podamos llenar, Padre, la expectativa, Padre, no solo que tienes tú como Padre hacia nosotros como hijos, sino también de un mundo, Señor, que cada día se corrompe más y que está esperando, Señor, las amonestaciones de un pueblo que tenga, Señor, tu Espíritu Santo tal que pueda llevar esta última batalla, Padre. A los que nos has provisto, Señor, de un medio, ayúdanos a hacerle uso correcto. Y a quienes, Padre, aún no han encontrado, Señor, algunas realidades para salir al campo, te pido, Señor, que ellos se afiancen aún más en este momento y tomen decisiones tales que los hagan íntegros cristianos y no solamente eso, Padre, sino danos confianza y poder, Padre. Porque no podemos hacer otra cosa, Señor, porque tú lo das todo. El arrepentimiento, el querer como el hacer. Y solamente, Señor, te lo pido, no porque haya dignidad aquí, sino por necesidad, Padre. ¿Y a quién más iremos? En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Gracias, hermana. Muchas Gracias. gracias. Gracias, hermanas, por su presencia. Yo espero que podamos avanzar en estos viernes de salud y por lo pronto el feliz y bendecido día de preparación. Gracias por su asistencia. Les recuerdo que mañanas de oración las tenemos de lunes, martes, miércoles a jueves, miércoles y jueves. Y los días viernes vamos a seguir con este tema de la salud. ¿Ok? También les recuerdo que en el canal de YouTube, Ministerio Unidos en Espíritu, hemos tenido presentaciones muy interesantes. Hemos tenido, por ejemplo, el tema de alimentarse para una inmunidad óptima por la hermanita am, Sonia Salinas, también hidroterapia, muy interesante. Les comento esto por si tienen algún interés en algún tema. Esto fue por parte de la hermana Gracie Agudelo. Vimos también quimioterapia natural para aliviar el cáncer con la hermana Clara Cervantes con el agua, que es algo tan simple y tan poderoso. El arte de la buena nutrición con la hermana Marlis en 2 sesiones. También tenemos el taller de masa madre con la hermana María Pérez, también en 2 sesiones. La hermana Clemencia Carstens nos ha dado también los remedios como lo que son remedios caseros como las cataplasmas, los jugos verdes que vimos con la hermana Gracie. El tema también de cómo tratar naturalmente el estrés y la ansiedad con la hermana Aurora Gamboa. Vimos con la hermana Clemencia Cartens la dieta correctiva. Para los que tengan duda, ahí viene muy interesante. Vimos el tema de los 2 cerebros también. Y con la hermana Clara Cervantes. Y también el tema de Odalis Sánchez con el tema de hipertensión y arterioesclerosis. Así como con la hermana Glamilis Marchena, el Maravillosamente Formados. Nuestro hermano Sergio nos dio el tema de promotores de salud, que sabemos que aunque no seamos médicos misioneros, podemos compartir este tema. Pensé que me iba a quitar del sistema. Y am, déjenme, aquí voy. Y las muchas bondades del orégano también por parte de la hermana Josefina Barbar. Aderezos eh, con la hermana Gracie Agudelo